el estruendo ensordecedor de los frenos, el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto mojado, y luego el grito agudo de un niño que se desprendía de la mano de su padre para correr hacia la calle, todo ocurrió en un instante, mientras yo, Mateo, el vagabundo invisible, me lanzaba sin pensarlo hacia el peligro, un acto que, años después, obligaría a Daniel, el magnate, a arrodillarse ante mí con una oferta que jamás habría imaginado. Sabes, mi querido amigo, lo que es cargar con el peso de una invisibilidad autoimpuesta, de una subestimación constante que se te pega a la piel como el aire viciado de una habitación cerrada. Esa era mi vida, la de Mateo, el hombre sin nombre, el espectro que deambulaba por las calles de una ciudad indiferente. No era un don nadie, no, pero para los ojos de la sociedad, yo era apenas una mancha en el paisaje urbano, un recordatorio incómodo de la pobreza que preferían ignorar. Mi mundo era de cartones húmedos y bancos de parque helados, un universo donde la supervivencia se medía en la migaja encontrada, en el sorbo de agua limpia, en el rayo de sol que, por un instante, rompía la gélida sombra de la soledad. Mis manos, antes hábiles con los planos arquitectónicos y los bocetos de ciudades soñadas, estaban ahora curtidas y agrietadas por el frío, por el contacto incesante con el asfalto y la suciedad. Cada uña rota, cada cicatriz en mis nudillos, contaba una historia de supervivencia brutal, de noches durmiendo bajo puentes, de mañanas despertando con el sonido de los primeros camiones de la basura. Mis ropas, retales de la caridad y de los cubos de basura, colgaban de mi cuerpo esquelético, descoloridas, rasgadas, demasiado grandes para mi figura, pero no lo suficientemente gruesas como para detener el gélido abrazo de la intemperie. Mi barba, descuidada y canosa, ocultaba un rostro que alguna vez conoció la dignidad y la ambición, y mis ojos, hundidos y cansados, ocultaban una mente brillante que una vez soñó con construir ciudades. Mi hogar era un rincón olvidado bajo un paso elevado, un santuario improvisado de cartones y mantas robadas, donde el aire olía a humedad y a desesperación. Desde allí, cada mañana, observaba el desfile de la ciudad que me ignoraba. Hombres de negocios con trajes impecables, que brillaban bajo el sol, mujeres con carteras de piel y zapatos de tacón que hacían eco en el silencio de mi miseria. Sus coches de lujo pasaban a mi lado, salpicando el agua de los charcos en mi cara, sin siquiera un segundo de consideración. Cada uno de ellos, una representación del mundo al que yo no pertenecía, el mundo que me había escupido. Las miradas que recibía eran variadas, pero todas punzantes. Algunos me ignoraban por completo, como si no existiera, sus ojos fijos en el horizonte de sus propias vidas opulentas. Otros, sin embargo, se detenían un instante, solo para lanzarme una mirada de repulsión, de asco, de un miedo apenas velado. Un día, mientras intentaba calentar mis manos con el vapor de una alcantarilla, una mujer pasó a mi lado con su hijo. El niño me miró con curiosidad inocente, pero su madre lo apartó bruscamente, murmurando algo sobre la gente de la calle, y no hay que mirar, cariño. Esa frase, no hay que mirar, se clavó en mi pecho como un dardo helado. Sentí que me encogía, que me volvía más pequeña, más insignificante de lo que ya era. El dolor no era solo físico, era un tormento psicológico, la certeza de ser subhumano, de no merecer ni siquiera una mirada. Recuerdo una mañana particularmente fría. Un grupo de oficinistas, con sus termos de café y sus risas despreocupadas, pasaron junto a mí. Uno de ellos, un joven alto y delgado, me lanzó una burla. «Vamos, viejo, consíguete un trabajo. No seas una carga para la sociedad». Sus palabras, burlonas y llenas de desprecio, resonaron en mis oídos mientras se alejaban. Sentí un ardor en mis ojos,
no de lágrimas, sino de una rabia silenciosa, de una humillación que me quemaba por dentro. Mis manos se apretaban en puños, mis uñas hincándose en la carne. Quería gritarles, decirles que yo también era un ser humano, que mi existencia no era un chiste para su entretenimiento. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, ahogadas por la impotencia. Era una monotonía de desprecio, una rutina de invisibilidad. Cada día era un espejo del anterior, reflejando mi precariedad, mi abandono. Los pequeños robos de comida para sobrevivir, las noches sin dormir por el miedo o el frío, el constante murmullo de las voces que me llamaban vagabundo, basura, estorbo. Mi mente, sin embargo, era un tesoro oculto, un santuario impenetrable a la crudeza de mi entorno. Desde muy joven había poseído una mente prodigiosa, una capacidad para visualizar estructuras complejas, para resolver problemas espaciales y lógicos con una facilidad asombrosa. Había sido un arquitecto brillante, reconocido en los círculos académicos, pero mi vida se había desmoronado después de una tragedia personal que me había llevado a la calle, a abandonar todo rastro de mi pasado. Antes de mi caída, había diseñado edificios premiados, planeado barrios enteros, y mis bocetos eran considerados obras de arte en sí mismos. Mi inteligencia espacial y mi visión para la sostenibilidad eran revolucionarias. Pero esa parte de mí, mi pasado ilustre, mi inteligencia excepcional, permanecía oculta bajo la capa de polvo y abandono de mi vida actual. Nadie sospechaba que el vagabundo, con su ropa raída y su mirada cansada, era en realidad un genio de la arquitectura, un hombre que una vez soñó con construir ciudades para el futuro. Mis monólogos internos eran complejos, llenos de observaciones astutas y deducciones lógicas sobre la ineficiencia de la infraestructura urbana, los errores en la construcción de edificios cercanos, la falta de planificación en los espacios públicos. ¿Cómo es posible que una ciudad tan rica no tenga refugios adecuados para la gente de la calle? ¿No ven el costo humano de su indiferencia? Swing me preguntaba mientras analizaba el patrón de tráfico en una intersección peligrosa. Mis pensamientos no eran solo supervivencia, eran estrategia, análisis, una sed insaciable de comprender el mundo que me había rechazado, de ver las estructuras subyacentes, tanto físicas como sociales. El antagonista de mi historia, Daniel Fuentes, era la personificación de la arrogancia, el clasismo y la obsesión por el estatus. CEO de Fuentes Holdings, un imperio inmobiliario, Daniel había amasado una fortuna a través de la especulación y la construcción masiva, sin importarle las comunidades que desplazaba o el impacto social de sus proyectos. Él era todo fachada, trajes de diseñador, un reloj de $1 millón, una sonrisa deslumbrante para los medios, pero sus ojos, fríos y calculadores, delataban una crueldad subyacente y una profunda inseguridad disfrazada de desprecio. Para Daniel, la gente se dividía en dos categorías, los que contribuían a su riqueza y los que eran una molestia, una carga. Su comportamiento era un eco constante de su superioridad percibida. Era el padre del niño, Diego, y su actitud hacia mí era un reflejo de su desprecio por cualquier cosa que no encajara en su mundo pulcro. Un día, mientras yo estaba sentado en un banco del parque, intentando leer un periódico viejo que había encontrado, Daniel pasó con su hijo, Diego, un niño de unos 5 años con una mirada curiosa. Diego me miró con una sonrisa inocente, pero Daniel lo apartó bruscamente. Daniel me vio. Sus ojos se fijaron en mí por un instante, no con lástima, sino con un gesto de repugnancia apenas disimulado. Frunció el ceño como si mi sola presencia fuera una ofensa personal. Diego, ladró a su hijo, su voz cargada de un disgusto palpable. No mires a esa gente, son peligrosos, viven de la miseria. No tienes nada que ver con ellos. Luego,
Se volvió hacia mí, su mirada gélida. Sería mejor que se fuera de aquí. Su presencia es desagradable para el público. Sentí el dolor en mi pecho, pero más aún, el ardor de la humillación. Mis ojos se llenaron de lágrimas de rabia contenida. Mi corazón latía furiosamente. Me sentí como un objeto, no un ser humano. El niño Diego me miró por encima del hombro de su padre, sus ojos grandes y tristes, una chispa de comprensión en su mirada. Esa escena se repitió varias veces. Cada vez que Daniel me veía cerca de su ruta diaria, me lanzaba miradas de desprecio, comentarios velados o directos. Una mañana, mientras barría hojas en la acera, Daniel se detuvo en su coche de lujo, bajó la ventanilla y me lanzó una moneda al suelo, no en mi mano, sino en el lodo. «Toma», dijo con un tono de voz que era puro desprecio, «y limpia bien. Tu suciedad es una ofensa para la vista». Mi corazón se apretó, las manos me temblaban. Quería gritarle, decirle que su alma era más sucia que el lodo en el que había caído la moneda. Pero las palabras se me quedaron atascadas en la garganta, ahogadas por la impotencia. Era una monotonía de desprecio, una rutina de invisibilidad. Cada día era un espejo del anterior, reflejando mi precariedad, mi abandono. Los pequeños robos de comida para sobrevivir, las noches sin dormir por el miedo o el frío, el constante murmullo de las voces que me llamaban vagabundo, basura, estorbo. La ira que me quemaba por dentro se mezclaba con una desesperación profunda. ¿Por qué? Component Placement me preguntaba, mi voz apenas un susurro en la oscuridad. ¿Por qué somos invisibles? ¿Por qué somos pisoteados por gente así, que no tiene ni la más mínima empatía? Las palabras de Daniel, su gesto de desprecio, se repitieron en mi mente una y otra vez, alimentando una llama fría de determinación. Algún día, me prometí, algún día él me vería, no como un vagabundo, sino como la fuerza que desmantelaría su arrogancia, la mente que desvelaría sus propias miserias ocultas. El desprecio se convirtió en mi combustible. La vida de Mateo, bajo el yugo de la injusticia diaria, era una sinfonía de privaciones y de una soledad que calaba los huesos. Cada día comenzaba antes del amanecer, con el frío cortante de la madrugada que se colaba por las rendijas de los cartones y me obligaba a levantarme, tiritando, con los músculos adoloridos y la boca seca por la deshidratación. Mi rutina era una búsqueda incesante, buscar agua potable en fuentes públicas o grifos exteriores de edificios, siempre con la paranoia de que me vieran y me echaran, buscar comida en los contenedores de basura de restaurantes o supermercados, donde los restos de la abundancia ajena eran mi única esperanza de sustento. El olor a comida podrida, a desechos orgánicos, se mezclaba con el aroma a orina y desinfectante de las calles. Cada bocado, un acto de supervivencia. Cada trago de agua, una bendición. Los sonidos de la ciudad, antes un caos ensordecedor, se habían convertido en una banda sonora de mi propia insignificancia. El rugido distante del metro, el pitido constante de los taxis, las risas de la gente que pasaba a mi lado, ajenos a mi existencia. Las miradas que soportaba eran un constante recordatorio de mi invisibilidad. La gente me esquivaba en la acera, cruzaba la calle, aceleraba el paso. Sus ojos, cuando por casualidad se cruzaban con los míos, estaban llenos de una incomodidad palpable, de un deseo de que yo simplemente desapareciera. Recuerdo un día, sentado en un banco del parque, intentando leer un periódico viejo que había encontrado, cuando una mujer joven, con un carrito de bebé, se sentó cerca. Sus ojos me miraron por un instante, y luego, con un suspiro audible, se levantó y se fue, arrastrando su cochecito lejos de mi presencia indeseable. Sentí una punzada de dolor tan aguda que casi me dejó sin aliento. No era solo un rechazo,
era la negación de mi humanidad. Mis pensamientos internos en esos momentos eran una mezcla de desesperación y resignación. ¿Soy realmente tan repulsivo? ¿Tan indigno de un espacio, de una simple convivencia? ¿Habrá un día en que el mundo deje de mirarme como una plaga? Mi corazón se apretaba en el pecho, un nudo doloroso en la garganta que me impedía tragar. La monotonía de mi existencia se veía solo interrumpida por la constante búsqueda de seguridad. Tenía que cambiar de lugar cada pocas noches, para evitar a otros sin techo más agresivos, a la policía que me desalojaba, o a los grupos de jóvenes que me acosaban por diversión. Dormir era un lujo esquivo. Cada ruido, cada sombra, me ponía en alerta. Mi cuerpo estaba constantemente tenso, listo para reaccionar, para huir. Esta precariedad física se unía a una profunda soledad emocional. No tenía familia ni amigos cercanos. Los pocos rostros conocidos en la calle eran tan solitarios y desesperados como yo. Vivía en un mundo de cristal y concreto, rodeado de opulencia que me era inaccesible, un contraste hiriente entre la extravagancia de los rascacielos y la cruda realidad de mi existencia. La luz de las marquesinas de los teatros, el brillo de los escaparates de las tiendas de lujo, las fachadas iluminadas de los restaurantes caros, todo esto se burlaba de mi hambre y mi frío, acentuando aún más la injusticia de mi situación. Yo era un fantasma en un festín, un espectro hambriento en un banquete inacabable. Cada día era un recordatorio de lo que no tenía, de lo que me había sido negado. El momento que sembró la semilla del cambio, el que proporcionó la pista crucial para mi inesperada misión, aunque aún no lo supiera, fue la tarde en que Daniel Fuentes me humilló por segunda vez, arrojando una moneda a mis pies en el lodo. Esa pequeña pieza de metal, brillante y fría en el pavimento mojado, no fue una limosna. Fue una declaración de guerra, una afrenta tan profunda que quemó el último rescoldo de resignación en mi alma. Cuando Daniel y su chofer se marcharon, el nudo en mi garganta se disolvió en una oleada de furia helada. No eran lágrimas de tristeza las que rodaban por mis mejillas, sino el fuego de una determinación recién nacida. Me agaché, recogí la moneda, no con gratitud, sino con la frialdad de quien recoge una pieza de evidencia. En mi monólogo interno, esa noche, bajo la tenue luz de una farola intermitente, repasé cada palabra, cada gesto de Daniel. Recordé su mirada de asco, el tono de su voz, la forma en que el niño, Diego, me había mirado con una mezcla de curiosidad y tristeza. La incredulidad inicial se convirtió en una convicción inquebrantable. ¿Quién es este hombre para decidir mi valor? ¿Para pisotearme de esta manera? Me preguntaba, mi voz interior, un susurro ronco y cargado de rabia. La chispa de la esperanza se encendió, no de la esperanza de una vida mejor por medios convencionales, sino de la esperanza de una venganza meticulosa y justa que, irónicamente, se transformaría en algo mucho más profundo. Sabía que él me consideraba una basura, un cero a la izquierda, pero yo tenía algo que él no, una mente que devoraba información, una capacidad para ver patrones y conexiones donde otros solo veían caos. Mi escepticismo inicial sobre cómo un simple vagabundo podría siquiera acercarse a un magnate como Daniel Fuentes se vio aplastado por la fuerza de mi nueva resolución. Si no podía ser visto, me convertiría en el ojo que lo observaba todo. Si no podía ser oído, me convertiría en la verdad que gritaría más fuerte que sus mentiras. La persistencia de esta señal, de esta injusticia grabada a fuego en mi memoria, me impulsó a la acción. Mi mente, que antes solo se dedicaba a la supervivencia, ahora se volcó completamente en una nueva obsesión. Daniel Fuentes, su hijo y su imperio. Sentía una mezcla de miedo, excitación y una furia controlada que me recorría las venas.
La humillación se había transformado en un motor imparable. «Te arrepentirás, Daniel Fuentes», me prometí, mi voz interior resonando en el silencio de mi rincón. «Te arrepentirás de haberme considerado invisible. Y a tu hijo, te aseguro, lo veré más allá de tu ignorancia». El proceso de mi transformación, mi querido oyente, fue un laberinto de ingenio, perseverancia y una inquebrantable voluntad de acero. Después de ese encuentro con Daniel Fuentes y mi decisión de no solo sobrevivir, sino de confrontar su arrogancia, mi objetivo se volvió claro: desmantelar su ego, no necesariamente su imperio. Mi investigación comenzó en los lugares más inesperados. Pasaba mis días en los parques donde Daniel solía llevar a su hijo Diego. Me sentaba en un banco cercano, observándolos discretamente. Notaba cómo Daniel estaba más interesado en su teléfono o en sus conversaciones de negocios que en jugar con su hijo. Veía cómo Diego, el niño, a pesar de estar rodeado de lujos, tenía una mirada triste, un aire de soledad que me recordaba mi propia infancia. Mi memoria fotográfica era mi mayor activo. Absorbía cada detalle de su rutina, cada gesto, cada expresión. El sonido de las risas de otros niños jugando en el parque se mezclaba con el silencio pesado entre Daniel y Diego. Por las noches, en mi rincón bajo el puente, repasaba mentalmente lo aprendido, conectando puntos, identificando patrones de comportamiento. Mi entrenamiento fue autodidacta y brutalmente emocional. Practicaba mis observaciones en silencio, analizando los movimientos de Daniel, los sutiles indicios de su ansiedad por el control, su desconexión con el niño. Estudiaba el comportamiento de los niños en el parque, sus juegos, sus gritos, sus emociones. Quería entender a Diego, entender lo que le faltaba, lo que él, como padre, no le podía dar. La recolección de pruebas no eran documentos, sino patrones. La recurrente distracción de Daniel, su impaciencia, el miedo de Diego a acercarse a él con un juguete o un dibujo. Eran fragmentos de un rompecabezas, piezas de información que yo, con mi mente analítica y mi intuición para las emociones humanas, podía unir. Recuerdo una tarde, en el parque, el corazón acelerado. Mis manos temblaban mientras observaba cómo Daniel ignoraba a Diego, que intentaba mostrarle una mariposa. El niño bajó la mirada, sus pequeños hombros se encogieron. Sentí una punzada de dolor por él. El riesgo era constante. Una vez, un guardia del parque me vio observando demasiado tiempo. «Oiga, ¿necesita algo? ¿Por qué mira a esa familia?» Mi corazón se disparó. Me quedé helada. Pero mi instinto de supervivencia fue más rápido. Lancé una excusa trivial sobre disfrutar del aire libre. Y me alejé, mi aliento raspando en mi garganta, el miedo a ser atrapado y perderlo todo, tan real como el asfalto bajo mis pies. Esa noche, la desesperación me invadió. Me sentía tan cerca, pero también tan vulnerable. ¿Y si esto es demasiado? ¿Y si me descubren y me encierran? Todo este esfuerzo, ¿para qué? Pero la imagen de Diego, sus ojos tristes, me dio la fuerza para seguir. Number, no me rendiré. No puedo. Ese niño necesita que alguien lo vea. Hubo al menos 3 contratiempos significativos. Una semana, una ola de frío me dejó con una tos persistente y una debilidad que me impedía seguir de cerca a Daniel y Diego. La deshidratación y la falta de alimento casi me vencen. Sentí que mi cuerpo se rendía, pero mi mente, incluso en el delirio, repasaba las rutinas de la familia Fuentes. La frustración me carcomía. «No es suficiente, Mateo», me decía mi voz interna. «No tienes recursos, eres un vagabundo. No puedes proteger a ese niño». Otro retroceso ocurrió cuando mi pequeño cuaderno, donde anotaba mis observaciones y patrones, fue dañado por la lluvia. Me sentí despojado, vacío.
Era mi única posesión valiosa que registraba mi investigación. Pero gracias a mi memoria fotográfica, pude reconstruir la mayoría de la información. El tercer desafío fue más emocional. La constante exposición al desprecio de la gente, al frío, al hambre, comenzaba a mermar mi espíritu, a revivir los fantasmas de mi pasado, la tragedia que me llevó a la calle. Sentía una profunda tristeza, una sensación de soledad abrumadora. Sin embargo, cada vez encontré una solución ingeniosa. Para mi enfermedad, busqué refugio en un túnel de mantenimiento donde el viento no soplaba tan fuerte, y racioné la poca comida que tenía, bebiendo de los charcos filtrados por las tuberías para hidratarme. Para mi cuaderno dañado, improvisé un nuevo sistema de clasificación mental, reforzando mi memoria. Mi ingenio y perseverancia, alimentados por la rabia y la determinación de proteger a Diego, eran mis únicas armas en esta guerra desigual. Mi monólogo interno era constante. Ese niño no tiene la culpa. No voy a permitir que su padre le robe su inocencia. Alguien tiene que estar allí. Alguien tiene que verlo. Cada pequeño avance, cada nueva observación, me daba una chispa de esperanza, una razón para seguir adelante. Mi primera aliada, mi querido oyente, fue Rosa, la anciana guardiana del parque. Una mujer de unos 70 años, con el cabello recogido en un moño y una sonrisa arrugada que irradiaba bondad. Ella me había observado discretamente, notando mi presencia constante en el parque y mi discreta observación de los niños. Nunca me preguntó sobre mi situación, nunca me juzgó por mi ropa, siempre percudida, ni por el persistente olor a intemperie que me acompañaba. Siempre me ofrecía una manzana de su bolsa o un sorbo de agua fresca, y nuestros ojos se cruzaban con una silenciosa comprensión. Un día, mientras yo estaba sentado en un banco, con una ansiedad que apenas podía contener al ver a Diego jugar solo mientras su padre hablaba por teléfono, Rosa se me acercó con una mirada de preocupación. «Joven», dijo su voz suave, con un acento rural, «ese niño es como un lucero sin brillo. Su padre está siempre tan ocupado, tan ausente, y tú siempre lo miras con tanta atención. ¿Sabes? La gente piensa que eres peligroso, pero yo veo algo más en ti. Veo bondad». Mi corazón dio un vuelco. Era una oportunidad inesperada, un soplo de aire fresco. Le conté a grandes rasgos mi preocupación por el niño, mi deseo de que estuviera seguro, y la frialdad de su padre. Ella, con su sabiduría forjada en años de observar a la gente, asintió con una expresión grave. «Ellos solo ven el dinero y el poder, joven. Nunca entenderán lo que es el amor de verdad por un hijo. Pero yo te ayudaré. Sé mucho sobre las rutinas de esa familia, de los peligros de este parque». Su motivación era pura, la compasión por Diego y un deseo de protegerlo. Se convirtió en mi informante silenciosa, mi ojos y oídos en el parque, pasándome pequeños detalles sobre las discusiones de Daniel con los cuidadores del parque, sus horarios, sus hábitos negligentes, las zonas peligrosas donde Diego solía jugar. Su confianza se forjó en el silencio de esas tardes en el banco, en la forma en que yo la escuchaba, en el brillo de mis ojos cuando comprendía un nuevo concepto sobre la compleja red de apariencias de los Fuentes. El diálogo con ella era escaso, pero cada palabra era un aliento, un pequeño empujón que me infundía esperanza y conocimiento vital. Mi segundo aliado, y quizás el más crucial por su alcance, fue Sara, una joven periodista local del periódico vecinal, conocida por su pasión por las historias humanas y su valentía para desafiar a los poderosos. La conocí en un café de barrio, donde ella solía escribir, rodeada de periódicos arrugados y tazas de café. Sara era una mujer de unos 30 años, con el cabello rizado y ojos vivaces,
un alma noble que creía firmemente en el poder de la verdad y la justicia social. Había escrito varios artículos sobre la desigualdad en la ciudad, y a menudo criticaba la indiferencia de la élite hacia los menos afortunados. Me acerqué a ella con una audacia que no sabía que poseía. «Disculpe, señorita», dije, mi voz un poco temblorosa. «Escuché que usted escribe sobre las historias que nadie quiere contar. Tengo una que podría interesarle, sobre un niño y su padre». Sara me miró con curiosidad. La mayoría de la gente que se le acercaba eran personas con quejas triviales, pero mis ojos debieron de tener una chispa, una profundidad. Le conté la historia de Daniel y Diego, de la frialdad del padre, de la soledad del niño, de mis observaciones. No le mentí sobre mi situación, pero tampoco hice hincapié en mi indigencia. Sara, con su mente aguda y su profunda empatía, vio en mí no solo un vagabundo, sino un observador, una mente brillante que había sabido leer el alma de un niño. Nuestras interacciones se convirtieron en sesiones de trabajo improvisadas en los parques o en cafeterías discretas. Sara me dio un pequeño grabador, me enseñó a documentar mis observaciones de forma ética, a buscar patrones que fueran irrefutables. Su motivación no era el dinero ni la fama, sino la oportunidad de exponer una injusticia y de ver la verdad triunfar. «Mateo», me dijo una tarde, con su voz suave y decidida, «tienes un don para la observación, una paciencia increíble. Eres una luz para ese niño. Pero el mundo de los Fuentes es un laberinto de egos. Necesitas no solo pruebas de su negligencia, sino una narrativa, una forma de presentar la verdad para que nadie pueda negarla, para que Daniel no pueda desestimar lo que haces o lo que el niño necesita». Me introdujo a sus pocos contactos de confianza en el mundo legal y de los servicios sociales, a expertos que podían verificar mis análisis. No me dio dinero, sino algo mucho más valioso: su experiencia, su credibilidad y la creencia inquebrantable en mi potencial para proteger a Diego. Nuestras conversaciones se extendían por horas, revelando mi visión, mis estrategias y el plan para exponer no solo el talento de Diego, sino la negligencia emocional de su padre. Ella me veía no como una víctima, sino como una fuerza imparable. La confianza se forjó en su fe en mí, en la forma en que yo, un hombre sin nada, lograba comprender y articular complejidades emocionales y psicológicas que escapaban a muchos profesionales. Me sentía por primera vez no solo visto, sino valorado y parte de un equipo con un propósito real. A medida que mi vigilancia sobre Diego y Daniel Fuentes se intensificaba y mis alianzas con Rosa y Sara se fortalecían, la tensión en el ambiente de Daniel Valderrama comenzó a crecer, aunque él no supiera la fuente de la presión. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero no para mi mente entrenada en la observación y el análisis. Diego, el niño, comenzó a mostrar una pequeña rebeldía silenciosa. Ya no era tan sumiso. Hacía preguntas que incomodaban a su padre. Sus ojos, antes tristes, tenían una chispa de picardía y una nueva determinación, quizás inspirada por mi presencia constante y mi mirada atenta. Daniel, en su burbuja de privilegios, atribuía estos cambios a la etapa de crecimiento del niño o a nuevas excentricidades, pero sus sonrisas se tensaban un poco más en cada interacción con su hijo. Sin embargo, a medida que el progreso de Diego se hizo innegable, el niño, antes retraído, ahora jugaba con más confianza, aunque siempre con una mirada de reojo hacia mi rincón, y las conversaciones con Rosa me proporcionaban información valiosa sobre la situación financiera y emocional de los Fuentes. La familia comenzó a sentir la presión. Recuerdo una confrontación menor que observé desde la distancia en el parque. Daniel estaba en una acalorada discusión con su esposa, Laura,
la madre de Diego. Su voz era un trueno que resonaba en la línea, que yo captaba por mi agudo oído. «Laura, este niño está inmanejable». Me preguntó por qué nunca juego con él, y dijo que el señor del banco siempre lo mira con más atención que yo. Esto es inaceptable, y estas ideas no le están haciendo ningún bien. Su voz era un gruñido, pero noté un ligero temblor en sus manos. Laura, con el rostro serio, intentaba calmarlo, susurrándole algo que no pude oír. Sentí un escalofrío de satisfacción. Mi plan estaba funcionando. En mi monólogo interno analizaba la conversación, la tensión en los rostros, la desesperación que comenzaba a apoderarse de ellos. Era una prueba de que estaba en el camino correcto, que sus debilidades existían y que mi análisis era certero. El miedo se mezclaba con la euforia de la pequeña victoria. La segunda confrontación, esta vez más directa aunque no personal, fue cuando Daniel se atrevió a llamar a la dirección del parque para que me desalojaran. «No quiero a esa persona deambulando cerca de mi hijo», escuché que le decía al encargado del parque. «Es una mala influencia. Es un vagabundo. Su presencia me desagrada». Sentí la sangre helarse en mis venas. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Fui abordado por 2 guardias, con sus uniformes impolutos y sus radios crepitando. «Señor», dijo uno de ellos con voz fría, «hemos recibido una queja. Debe abandonar este parque». «Ya». Daniel y Laura, la madre de Diego, me observaban desde la distancia, con una expresión de triunfo mal disimulada. Mi cuerpo temblaba ligeramente, pero mi voz, cuando respondí, fue sorprendentemente firme. «No estoy haciendo nada ilegal», dije, mis ojos fijos en los suyos. «Solo estoy disfrutando del parque como cualquier ciudadano». La tensión era palpable. Los guardias se miraron, inseguros. Daniel, desde la distancia, gritó: «Desaloja a ese hombre, o te atienes a las consecuencias». Su paranoia era evidente. Su nerviosismo se notaba en la forma en que su respiración se aceleraba. Sabía que se sentía acorralado, que su imperio de apariencias estaba a punto de desmoronarse. Mi monólogo interno era una evaluación constante de riesgos. ¿Demasiado rápido? ¿Demasiado obvio? Tengo que ser más sutil. La tensión es palpable, su desesperación creciente. Pronto, tendrán que tomar una decisión drástica que los expondrá aún más. La cuenta regresiva había comenzado. La verdadera prueba, sin embargo, estaba a punto de llegar, de una manera que ni yo ni Daniel pudimos prever. El día del clímax, mi querido oyente, amaneció con un cielo plomizo y una llovizna fina que presagiaba la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse. Era un día escolar normal. Yo, Mateo, estaba en mi rincón habitual bajo el paso elevado, observando la salida de los niños de la escuela de élite. Había notado una inusual prisa en el chófer de Daniel, un hombre siempre puntual, y una tensión en el aire. De repente, un camión de reparto, que parecía fuera de control, se desvió bruscamente en la calle principal, su conductor luchando por mantener el control. El claxon ensordecedor, el chirrido de los frenos, el grito ahogado de la gente. El camión se dirigía directamente hacia el paso de peatones, justo donde Diego, el niño de Daniel, se había desprendido de la mano de su chófer por un instante, atraído por un balón que rodaba. El tiempo se detuvo. Daniel Fuentes, que acababa de salir de su coche de lujo y estaba absorto en una llamada, no vio el peligro inminente. Su chófer, en shock, se quedó petrificado. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. El recuerdo de mi propia tragedia personal, el accidente que me llevó a la calle, parpadeó en mi mente, pero fue superado por una única imagen: los ojos asustados de Diego. Me lancé hacia el niño. Mi agilidad, mi velocidad, forjadas por años de supervivencia en las calles, me permitieron moverme con una rapidez
que asombró a todos. Corrí, mis músculos gritando de esfuerzo, mis pulmones ardiendo. El sonido ensordecedor del camión acercándose era como un rugido de bestia. Mis manos, antes temblorosas por el frío, se aferraron al pequeño cuerpo de Diego, y con un empujón brutal lo arrojé fuera del camino, justo cuando el camión, con un impacto devastador, se estrelló contra un poste de luz a solo centímetros de donde habíamos estado. El estruendo fue ensordecedor, el aire se llenó de polvo, vidrio roto y el olor a metal retorcido. Caí al suelo, el dolor me recorrió el cuerpo, pero mi primer instinto fue buscar a Diego. Estaba a salvo, llorando, pero ileso. Mi pierna derecha, sin embargo, estaba rota. Un dolor punzante que me cegó por un instante. La escena se convirtió en un caos. Sirenas de policía y ambulancias se acercaban a toda velocidad. La gente gritaba, se agolpaba. Daniel Fuentes, con el rostro lívido y una expresión de terror absoluto, corrió hacia Diego. Lo abrazó con una fuerza desesperada. Luego, sus ojos se posaron en mí. Me miró tendido en el suelo, mis ropas sucias y ensangrentadas, mi pierna deformada, mi rostro cubierto de polvo y sudor. Su expresión, antes de terror por su hijo, se transformó en una mezcla de shock, incredulidad y una profunda vergüenza. Me reconoció. El vagabundo que había despreciado, el que había echado de su vista, acababa de salvar la vida de su hijo. Un murmullo de asombro y admiración se extendió entre la multitud que se había congregado. La gente comenzó a señalarme, a susurrar mi nombre. ¡El vagabundo! ¡Él lo salvó! Daniel se acercó, sus pasos inciertos, su rostro pálido y sudoroso. Se arrodilló a mi lado, sus ojos llenos de lágrimas que luchaba por contener. Tú, lo salvaste, balbuceó, su voz apenas un susurro. Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una vulnerabilidad abrumadora. La madre de Diego, Laura, una mujer elegante y de rostro generalmente frío, se unió a él, sus ojos también llenos de lágrimas. Me miró con una mezcla de gratitud y una vergüenza insondable. Gracias a Dios, susurró Laura. Su mano temblaba mientras intentaba tocar mi brazo. Los ojos de Diego, el niño, se posaron en mí. No había miedo, solo una mezcla de admiración y un afecto puro. ¡Mateo! Zrenia gritó el niño, intentando correr hacia mí, pero su padre lo detuvo. Daniel se puso de pie, su voz aún temblorosa, pero con una nueva autoridad. Una autoridad nacida de la gratitud y la humillación. Señores, dijo a la multitud y a los recién llegados policías y paramédicos, señalándome. Este hombre es un héroe. Él salvó a mi hijo. Necesita ayuda de inmediato. El cambio de poder fue instantáneo y brutal. El vagabundo, antes invisible, era ahora el centro de atención. El Salvador, el que había desenmascarado la verdadera humanidad del magnate. En ese instante, la prensa, alertada por Sara, quien había llegado a la escena, comenzó a tomar fotografías y a hacer preguntas. Sara, mi aliada, se abrió paso entre la multitud, su mirada de orgullo y determinación. El inicio de la caída de Daniel y mi ascenso se mezclaron en un solo y caótico momento. La caída de Daniel Fuentes no fue un desplome financiero inmediato, sino un derrumbe moral y social que erosionó los cimientos de su arrogancia y expuso la fragilidad de su imperio de apariencias. Tras el dramático rescate y mi reconocimiento público como el héroe anónimo, la historia de El vagabundo que salvó al hijo del magnate explotó en los medios de comunicación, no solo a nivel local, sino nacional. Los titulares gritaban, «Héroe en harapos, la verdadera nobleza reside en la humanidad. El sacrificio de un vagabundo desnuda la crueldad de la élite». El nombre de Daniel Fuentes
Antes sinónimo de éxito y poder, ahora era sinónimo de ingratitud, clasismo y una ceguera moral que la gente no tardó en condenar. Las ramificaciones sociales fueron inmediatas y devastadoras para él. Sus socios comerciales, siempre conscientes de la imagen pública, comenzaron a distanciarse. Los contratos se enfriaron, los patrocinios se retiraron. Las reuniones de la junta directiva se volvieron tensas, llenas de miradas de reproche. La alta sociedad, que antes lo reverenciaba, ahora lo veía con una mezcla de desprecio y vergüenza. Verónica, su esposa, una mujer que siempre había valorado la imagen, empezó a mostrar un profundo disgusto por el comportamiento de Daniel. Sus conversaciones se volvieron discusiones acaloradas, sus miradas gélidas. Diego, el niño, antes siempre distante, ahora me buscaba con sus ojos, y la frialdad con su padre se hizo palpable. La ruina social de Daniel era visible en cada gesto de sus conocidos, en cada invitación rechazada, en el silencio ensordecedor que lo rodeaba en los eventos públicos. Lo vi en la televisión, su rostro antes impasible, ahora demacrado y con los ojos hundidos por el insomnio y la culpa. Las investigaciones periodísticas de Sara, alimentadas por mi testimonio, y las observaciones de Rosa, comenzaron a desenterrar las prácticas poco éticas de Fuentes Holdings. No eran ilegalidades flagrantes, pero sí un patrón de especulación abusiva, desplazamiento de comunidades pobres para construir complejos de lujo, y una indiferencia total por el impacto social de sus proyectos. Estas revelaciones, sumadas a la historia de mi rescate, pintaron un retrato devastador de un hombre sin escrúpulos. La prensa lo acorraló, y él, que siempre había controlado la narrativa, se encontró sin salida. Su caída no fue la cárcel, sino una prisión de vergüenza y repudio público. Perdió la confianza de sus inversores, la admiración de sus pares, y lo más doloroso, el respeto de su propia familia. Lo que una vez fue su fortaleza, su poder, se convirtió en su mayor debilidad. Era una lección cruel, pero innegable, de cómo la vida, a veces, salda sus cuentas de las formas más inesperadas y humillantes. El mundo que lo reverenciaba, ahora lo escupía. Su nombre, que había sido sinónimo de elegancia y éxito, ahora se murmuraba con desprecio, un recordatorio de la fragilidad de la fortuna y de la justicia poética. Él, que había vivido en una burbuja de privilegios, se encontró desprotegido ante la cruda realidad del juicio público que tanto había ignorado en los demás. El brillo de sus ojos había sido reemplazado por una mirada vacía, desesperada, que clamaba por una redención que no llegaría fácilmente. El triunfo resplandeciente de Mateo no fue un ascenso meteórico a la riqueza material, sino una profunda vindicación de su humanidad y el redescubrimiento de su propósito. Tras el rescate de Diego, mi historia se convirtió en un faro de esperanza y un recordatorio de la nobleza del espíritu humano, sin importar la vestimenta. Mi pierna rota fue atendida en el hospital, y las noticias sobre el héroe vagabundo provocaron una ola de solidaridad. La gente, conmovida por mi sacrificio, ofreció ayuda, ropa, comida, un lugar donde dormir. El hospital se llenó de flores y tarjetas de agradecimiento. Daniel Fuentes, con su orgullo deshecho y su arrogancia pulverizada, llegó a mi habitación de hospital. Sus ojos, antes fríos, ahora estaban llenos de una vulnerabilidad que nunca le había visto. Se arrodilló a mi lado, sus manos temblaban. «Mateo», dijo, su voz quebrada por la emoción, «no hay forma de pagarte lo que hiciste por mi hijo. Te debo la vida de Diego, te ofrezco lo que quieras, un hogar, dinero, cualquier cosa». Mi corazón sintió una punzada, no de venganza, sino de una profunda, honda compasión. «Señor Fuentes», respondí, mi voz débil por el dolor, pero con una firmeza que lo desarmó. «No quiero dinero.
No quiero su casa, quiero una oportunidad. Quiero construir, no rascacielos para magnates, sino hogares para los que no tienen nada. Y quiero que su fortuna, Señor, sirva para algo más que su ego. Daniel me miró, sorprendido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue en ese momento que la sanación emocional comenzó para ambos. Él, al darse cuenta de la vacuidad de su vida. Yo, al reencontrar mi propósito. El impacto en la familia de Daniel fue transformador. Laura, su esposa, profundamente conmovida por mi historia, y el cambio en Daniel se convirtió en mi aliada. Diego, el niño, me visitaba a menudo en el hospital, y nuestra amistad se forjó en la pureza de su inocencia. Mi pasado como arquitecto salió a la luz gracias a la investigación de Sara, la periodista. Los artículos sobre mi antigua vida, como un prometedor diseñador urbano con ideales sostenibles, conmovieron al país. Las universidades ofrecieron cátedras honoríficas, las empresas, puestos de consultoría, pero yo tenía una visión diferente, con la ayuda de Sara y el doctor Vidal, que se unieron a mi causa, Daniel Fuentes, en un acto de verdadera redención, me ofreció una parte de su fortuna para crear la Fundación Mateo, una organización dedicada a construir viviendas dignas y comunidades sostenibles para personas sin hogar y a desarrollar programas de reinserción social que incluían formación profesional y apoyo psicológico. Mi nuevo estatus profesional no fue el de un CEO de una gran corporación, sino el de un líder social, un arquitecto del cambio. Mi oficina, no en un rascacielos, sino en un centro comunitario que yo mismo diseñé, era un espacio luminoso y abierto, lleno de planos de nuevos proyectos y de la risa de los niños que jugaban cerca. Los reencuentros fueron los capítulos más conmovedores de mi nuevo comienzo. Un día, mientras supervisaba la construcción de un nuevo refugio, un antiguo colega mío, un arquitecto de renombre que había dudado de mi talento años atrás, se acercó a mí con los ojos llenos de vergüenza y admiración. «Mateo», dijo, su voz apenas un susurro, «siempre supe que tenías algo especial. Me equivoqué al no apoyarte». Mi respuesta fue una sonrisa sincera y una invitación a colaborar en mis proyectos. También me encontré con uno de los guardias del parque que una vez me había desalojado. Él me reconoció, sus ojos se abrieron de par en par y se disculpó con profunda vergüenza. Le ofrecí un trabajo en la seguridad de los nuevos complejos que estábamos construyendo. La paz interior que sentía era inmensa, una sensación de plenitud que el dinero por sí solo nunca podría haber comprado. La historia de Mateo, mi querido oyente, es un eco potente que resuena a través de los salones de mármol y los callejones oscuros, un testimonio innegable de que la verdadera dignidad de un ser humano no puede ser erosionada por la pobreza ni por el desprecio, y que el valor de una vida se mide por la nobleza del corazón y la resiliencia del espíritu. Nos enseña que las apariencias son un velo engañoso que oculta la esencia de las personas, y que aquellos que parecen invisibles pueden poseer la visión y la fuerza para mover montañas, para desmantelar imperios construidos sobre la avaricia y la injusticia. Mateo, con su mente brillante y su corazón compasivo, nos recuerda que la perseverancia en la búsqueda de la verdad y la integridad son las armas más poderosas contra la crueldad y la arrogancia. Su legado no es solo el de un arquitecto que construyó edificios, sino el de un líder social que edificó esperanza y dignidad para los desfavorecidos, transformando su propia experiencia en un faro de oportunidades para otros. La profunda vindicación moral de esta historia radica en la justicia poética que elevó al humilde Mateo a un sitial de honor y reconocimiento, mientras que la soberbia de Daniel Fuentes lo arrastró a la miseria moral que él mismo había infligido a otros.
Pero, como Alejandro, el narrador sin filtro, te digo que la lección más sublime no es la caída del arrogante, sino la redención del egoísta. La elección de Mateo de ofrecer una oportunidad a quien lo había pisoteado, de construir en lugar de destruir, de perdonar sin olvidar, es lo que eleva esta narrativa más allá de la simple venganza, transformándola en un mensaje imperecedero de redención y esperanza. Nos deja con la creencia inquebrantable de que el verdadero valor de las personas reside en su capacidad de amar, de construir y de encontrar la luz incluso en la más profunda oscuridad, dejando al oyente con la certeza de que, al final, la justicia no es solo un acto de retribución, sino un camino hacia la sanación y un futuro más brillante, no solo para unos pocos, sino para la humanidad entera. Y la pequeña Diego, ahora un joven que creció admirando a Mateo y trabajando en su fundación, es el testimonio vivo de que la bondad y la verdad siempre, siempre encuentran su camino para florecer.